Isabelita la llamábamos. Bueno, Mariluz, para empezar, Sí. dime tu nombre y tu apellido. Bueno, soy María Luz Díez, hija del escultor Tomás Díez Aguado. Vale. Ahora me dices. Vamos a empezar por el principio, que es lo más interesante. Entre pregunta y hazme un espacio Para que tú cambies. quiera contar. Muy bien. Bueno, cuéntame cómo empezó tu padre a reconstruir el monasterio de Santo Toribio de Líbano. Bueno, él se metió en Regiones Devastadas, que era un organismo dependiente del Ministerio de Arquitectura de Madrid, y se metió más bien porque le gustaba el arte y quería... Quiere decir que le nombraron director general de Regiones Devastadas. para el asunto de la zona norte. Entonces era una manera de poderse casar, y el primer trabajo entonces le mandaron al monasterio de Santo Toribio de Liébana, que estaba totalmente destruido. Entonces allí tuvo que vivir, y claro, eran unas habitaciones pues muy antiguas, donde mi madre me contaba que la cama era muy alta, casi que tenía que subirse con escaleras. Luego pasaron mucho frío porque no había calefacción, no había agua, no había luz, y había unos travesaños de madera para pasar como suelo, o sea, para andar. Y abajo pues no había nada, había un abismo. Entonces mi madre tenía mucho miedo desde la habitación ir a buscar a mi padre, que estaba en el altar en la iglesia, y le daba muchísimo miedo. También tenía miedo porque se contaba allí que estaba el Juanín y el Bedoya, los maquis, y tenía mucho miedo, pero gracias a Dios pues no le pasó nunca nada a mi padre. Mi padre, que sí decía que oía pasos por arriba, por los tejados. Un día tenía la comida a veces, un bocadillo así, y tan pronto volvía por el bocadillo, pues ya no estaba el bocadillo. Pero él nunca los llegó a ver, nunca llegó a ver a nadie. ¿De qué año hablamos, Mariluz? Pues en el 1940, estuvo allí 3 años. Luego ya le mandaron a la zona de Madrid, a los pueblos de alrededor, y restauró también las Huelgas Reales de Valladolid, restauró la Catedral de Sigüenza, Quijorna, Las Rozas, Navalagamella, Valdemorillo. Él era arquitecto, ¿verdad? Sí, él estudió arquitectura, pero siempre le tiró el arte, la pintura, la escultura, tanto en madera como en marfil, como en plata repujada, en cuero. Se le daba todo muy bien, además muy artesanalmente, solo con las gubias él lo hacía. En el marfil decía que era muy difícil, que era muy duro el marfil, pero también talló algún Cristo, eso. Y entonces en las iglesias pues restauraba los altares mayores, la sillería, las figuras. Luego hacía también obras para particulares, por ejemplo, una cofradía de Trillo, donde hizo un Jesús Nazareno. ¿Con qué criterios restauró el monasterio de Santo Toribio de Líbano? Pues basándose y estudiando muchísimo lo más antiguo que pudo, ¿no? Y respetando siempre el original, que era lo más antiguo. Entonces también él se daba cuenta del valor arquitectónico de todo el conjunto, y tuvo muchos estudios, muchas horas y horas de medidas, de estudios, de bocetos, y bueno, allí contó con la colaboración de 40 presos políticos, muy jovencitos que eran, donde le ayudaron a encontrar los trocitos que había entre todo el desastre aquel, todo el escombro. Tuvo una paciencia de chinos a encontrar trocito a trocito lo más del original, y luego ya él sobre eso y los estudios es lo que vemos hoy, el camarín y el Linus Crucis. ¿Qué año fue bombardeado el monasterio, sabes? Pues en la guerra civil. Pero no está fechado el día y el año. No lo sé, no. ¿Y quién lo bombardeó? ¿La aviación republicana? Pues yo de política no hablábamos en casa, no sé, yo solo sé que fue en el año 40, donde ya se terminó toda la guerra, y fue por eso contratado pues para... Y como valía mucho, pues no tenía jefes ni nada, él era el jefe, venía el jefe de Madrid a pagarle, porque no había cajas de ahorro como hoy, entonces en mano lo llevaba una vez al mes, y nada, le daba una palmadita, todo estaba muy bien, y allí el que curraba era mi padre. 3 años le duró.
aquello. Decías, Mariluz, que tu madre también colaboró, se fue a vivir con él al monasterio. Sí. Y decías que los presos le estaban muy agradecidos por el trato que les Mucho. había dispensado. Sí, porque yo ya teniendo 14 o 15 años iba de paseo por la Alameda con mi madre y un señor bastante alto, bien, pues me dijo, mamá, un preso de los que tuvimos allí. Y yo, claro, con 14 años, Dios mío, qué miedo, qué malo, ¿no? Pues era un señor muy agradable y me dijo que la querían mucho porque les había echado las cartas gratis, ¿no? Mi madre, y les había hecho muchos bocadillos y les trataba muy bien y que eran muy apreciados por todos aquella gente y que se acordaban mucho. Entonces me dijo, la preguntó a mi madre que si seguía casada, qué tal, y dice, mira, y ahora tengo esta hija, ¿no? Y fue unos 10 minutos que vi a aquel señor. Yo pensaba que ya eran ancianitos, pero no, el señor tendría 60, 65 años y estaba bastante bien. Era fuerte y alto, de eso sí me acuerdo. Tú visitaste el monasterio, supongo, recién reconstruido por tu padre. ¿Lo visitaste alguna vez? Solo una vez, hace pocos años, 15 años o así. Y nada, me recibió un sacerdote, me bajó el Ignus Crucis y nada más. Los religiosos no sabían que tú eras la hija del que había reconstruido. Sí, sí, lo dijimos, lo dijo mi madre, que era la esposa y la hija que me llevaba para conocer la obra de mi padre personalmente. Y dijo el sacerdote aquel que había escritos de mi padre ahí, sus documentaciones, y que habían dicho que se respetase aquello, y lo estaban respetando tal y como lo había escrito y dejado en sus archivos, pero yo no llegué a ver ningún archivo de mi padre. Luego ha habido un libro donde un periodista de aquí pues ha sacado un manuscrito de allí y lo ha puesto en su libro, que yo tengo eso. Bueno, llegamos al gran momento, porque por lo visto el monasterio encierra un secreto que tú no puedes. Bueno, mi padre me comentó solo una vez que querían quemar o desaparecer unas tallas bastante valiosas de la Virgen y unas vírgenes y unos santos. Entonces los del pueblo y mi padre pues excavaron ahí cerquita, muy cerquita del monasterio. Si mal no recuerdo bien, hasta dijo que 52 o 53 pasos o 54, una cosa así. Y era un boquete que por abajo, por la tierra, unía al monasterio, una galería. Decía que había varias subterráneos que enlazaban con el monasterio. Y ya nunca más se fue de allí, nunca más supo más mi padre del monasterio ni de Liébana. ¿Y los subterráneos con qué enlazaban el monasterio, Mariluz? ¿A dónde llevaban? Pues a zonas del monte, del bosque. Vale, digamos zonas de escape, ¿no? Sí, vale. Fuera del monasterio. ¿Y qué fue lo que estaba escondido ahí? Pues esas imágenes que trataron de salvarlas de la destrucción. Los iconos. Vale. Sí. Bueno, pues no sé, ya no se me olvida. Sí, un susto que me recuerdo, una anécdota que contó mi madre, que la pasó, que mi madre, pues que eso, que tenía muchísimo miedo, y allí vivía con mis padres el cura del monasterio, don Desiderio, y vivía con una sobrina muy jovencita que la pagaba el tío los estudios. Como sabía esta sobrina que mi madre estaba muerta de miedo allí, pues un día apareció disfrazada, pero mi madre no lo sabía, disfrazada con un chico que mantenía una relación, y la asustaron a mi madre de tal manera que mi madre echó una carrera por los montes como medio loca, empezó a correr. Entonces se asustó esta chica, avisaron ya a las mujeres del pueblo, cogieron muchas mujeres a mi madre, llamaron a mi padre, se organizó el lío padre, y entonces la llevaron a una casa de una de las señoras del pueblo, la dieron tila, la cuidaron, y mi madre ya no quería ya subir al monasterio. Entonces ya la buscaron una pensión y dice, muy aburrida, porque no tenía amistades y todo el día la ventana daba al río Deva, y todo el día, ahí estaba tu madre allí, dice, viendo el río Deva, porque a tu padre le bajaban los guardias civiles con candiles a caballo a las 12 a dormir. Y a las 7 de la mañana ya estaba tu padre en el monasterio. Y me pasaba el día prácticamente sola. Dice, así que
me ha quedado muy marcado, decía mi madre, los 3 años recién casada en el monasterio. Luego ya hizo amistades, por ejemplo, me nombraba don Paco Bada, creo que era médico, con los García de Enterrí, que ella jugaba al golf con ellos los 3 o 4 últimos meses de su estancia allí, hasta que mi padre acabó la reconstrucción. ¿Cuánto tiempo tardó en reconstruir el monasterio? 3 años. 3 años. Desde el 40 al 43. Sí. Vale. ¿Y de todo eso, Mariluz, hay documentos en el monasterio de la reconstrucción? Sí, eso dijo el sacerdote y eso es lo que ha localizado este señor. Ah, pues eso, es que sí. tengo que pedir permiso para ir allí. Sí. Y hacer imágenes, claro. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más quieres decir? Pues no. Me lo has dicho todo, ¿eh? Muy bien, bueno, pues ahora vamos a hacerte unas imágenes mirando documentos de tu padre y esas cosas. Muy bien. Que repite por favor cuando dice que cuando habla del monasterio, que ella era muy pequeña y tal. Y bueno, Cuando fue a sí. mirarlo. No, eso no es lo último. Ah, lo de la madre, lo del Sí. susto que le dio. El a la madre. susto. Es que voy a hacer un trasfoco de la... Ah, vale, vale. Es para Pues, un efecto. vuelve a repetir eso, Marilu, el susto que le dio. Que Pues fue tu sobrina, ¿no? la sobrina de don Desiderio. Bueno, que mi madre contaba una anécdota que la pasó allí, un susto, ella tenía mucho miedo, ¿no? Porque estaban los maquis y bueno, y lo pasaba muy mal, con frío, con todo. Y entonces, pues, una sobrina de don Desiderio, a la que pagaba el cura los estudios, pues se había disfrazado con una persona que mantenía relaciones, su novio, su amigo, bueno. Y la salieron a mi madre, pues danzando todos, y bueno, mi madre un susto de impresión, y salió huyendo despavorida por el monte. Y claro, ya la sobrina se asustó, llamó al tío, el tío por ahí, bueno, total, que se reunieron unas cuantas mujeres en el pueblo y la llevaron a una casa donde la dieron tila, la empezaron a calmar. Mi madre, pues como loca, ya no quiso más subir al monasterio. Entonces ya fue cuando la buscaron una pensión al lado del río Deva, y dice, aburridísima, porque estaba todo el día asomada viendo el río Deva. Y hasta los últimos meses, 2 o 3 últimos meses, pues no conoció a don Paco Bada, que creo que era el médico, a los García de Enterría, me hablaba mucho de ellos, que ella jugaba al golf con ellos, hizo amistad. Y ya pues no recuerdo más cosas, porque es que lo contaban infinidad de veces a su largo de la vida. Lo que más la marcó eso y la Catedral de Sigüenza. Ah, y luego la pasó más cosas, pues a mi madre la daban las casas de labradores, que era donde los turistas pues miraban los aperos y las cosas típicas de la gente trabajadora de los campos. Y una vez pues hasta se presentó Carmencita Franco, sin saberlo mi madre, porque claro, no había televisión entonces, y se presentaron 2 chicas muy simpáticas, y bueno, se reyeron mucho porque mi madre la tenían porque era muy simpática. Y al final, ya cuando ya termina la visita, toda la casa de labranza, o casa de exposición que se llamaban, que eran del Ministerio de Arquitectura, pues al final la dicen, ¿y sabes con quién has estado hablando? Pues no. Dice, esta es Carmencita Franco. Mi madre ya se quedó y dice, ¿ves? Por eso no te lo quisimos decir, porque ya no serías tan simpática como lo eres. Y te has quedado cortada, dijo mi madre. Pues sí, si lo llego a saber. Pues eso, dice, ahora sal al balcón. Y cuando mi madre y Carmencita y otra chica salieron al balcón, pues estaba todo el pueblo, empezaron a aplaudir y la banda a tocar. Y mi madre, es lo que más hablaba mi madre desde los años de regiones devastadas. Bueno, muy bien. Bueno, Pachi, pues vamos a hacer...